Hola a todas y todos quienes nos escuchan por la 90.1 FM Radio Universidad Austral de Chile. Nos encontramos en esta República de los Ríos en su edición especial junto a María Cristina Cabral, profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Comahue y la Universidad Nacional de Río Negro, con sede en la ciudad de Viedma y Río Negro, e integrante también de la mesa directiva del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, integrante también del equipo de producción de radio y televisión Encuentro en Viedma, quiero decir. También nos acompaña Lorena Maldonado, socióloga e integrante de la radio online 18 de octubre en la comuna de Panguipulli, acá en el sur de Chile. Darles la bienvenida y agradecerles por estar junto a nosotros. Primero partir con María Cristina, preguntarte cómo te encuentras, cómo está la situación allá por esos lados y también en qué se encuentra en estos momentos Farco y también la radio y televisión Encuentro. María Cristina. Hola, bueno, gracias por la llamada. Buenísimo poder conocer también lo que está pasando en Chile. Yo les cuento que estoy en el norte de la Patagonia Argentina, sobre la costa atlántica. Viedma queda sobre el mar. Del otro lado de nuestra provincia está Bariloche, que está más cerca de Chile. Es decir, somos una provincia muy amplia. Yo estoy de este lado. En Viedma estamos bueno, la provincia está con varios casos de coronavirus, pero en Argentina en este momento el epicentro está en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. El resto del país, un 80% no tiene casos en los últimos 40 días. En Viedma no hay casos hace 50 días o más. Así que acá se están empezando a hacer las salidas recreativas y o sea, hay un aislamiento preventivo, sigue la cuarentena, no hay clases, algunos negocios comenzaron a abrir en los últimos días, pero se necesita un permiso para circular, no se puede trasladar de ciudad a ciudad, bueno, esas cuestiones, ¿no? Así que esa es la situación aquí. No hay clases en las universidades, tampoco. Toda la educación es virtual en todos los niveles, con un problema grande por el tema de la conectividad, porque no hay tanta Mm. conectividad en la zona, porque es caro el servicio de internet. Así que bueno, esa es la situación en la que estamos. Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, es una red que produce informativos diariamente, 2 informativos diarios. Hoy hicimos una transmisión especial por el 3 de junio, que es el día de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, Ni Una Menos, como se conoce, y aquí en Viedma hubo una marcha con distanciamiento, con tapabocas, pero se hizo una movilización más pequeña que años anteriores. Es el quinto año que se hace Ni Una Menos, y desde Farco, por ejemplo, para que conozcan nuestra labor, se hizo un programa nacional de 2 horas con participación de radios de todo el país, donde se reflexionaba sobre la situación de violencia hacia las mujeres y por razones de género, distintos tipos de violencias, ¿no? Y cómo la cuarentena, el aislamiento en todo el mundo está demostrando que el hogar es un espacio de peligro para muchas mujeres también. Y bueno, esa fue una de las actividades que se hizo hoy, 3 de junio. En la radio y en el canal, acá es un canal de televisión abierta que tenemos, somos parte de una organización que se llama Fundación Alternativa Popular, y nuestra radio tiene 30 años, Radio Encuentro, y el canal de televisión tiene menos, tiene 4 años, y seguimos trabajando con menos actividad en las calles, pero con mucha actividad virtual, pero, eh, pero bueno, produciendo informativos. Es el único canal de televisión abierta de nuestra ciudad, de Viedma y Carmen de Patagones, que es la ciudad que está cruzando el río, pero que funcionamos como comarca. Esa es un poco la situación aquí. Perfecto. Lorena Maldonado, por favor, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo está la situación en Panguipulli? Y también, ¿cómo va la radio 18 de octubre? Hubieron cambios de planes, supongo, con todo este tema de la pandemia, cambia todo, entonces,
para que nos puedas contar un poco y también contarle a las personas que nos escuchan acá en Valdivia por la 90.1 FM, cuándo nace la Radio 18 de Octubre, es un proyecto nuevo sobre comunicación ciudadana popular, para que nos puedas contar un poco. Lorena. Hola, primero que todo saludarlos, un gusto, agradecer la invitación y igual saludar a María Cristina que desde Argentina hoy día tenemos la posibilidad de estar en este espacio juntas. Contarles a quienes hoy día nos escuchan que la radio 18 de octubre, eh, bueno, quizás voy a hablar más de primero de la pandemia. Nosotros en la comuna de Panguipulli actualmente tenemos, llegó el primer caso de contagio bastante más tarde que en la gran parte de las ciudades de Chile, siendo una ciudad igual grande. El 18 de mayo fue el primer contagio y de ahí comenzaron a suceder distintos casos. Actualmente tenemos 13 casos en total, 10 de los cuales están activos. Por lo tanto, en relación a otras comunas, somos una comuna que tiene pocos casos de contagio y como también María Cristina lo decía, la mayor concentración sigue estando en la región metropolitana. Sin embargo, nuestra comuna tiene una particularidad que es el tema del turismo. Es una comuna bastante deseada en términos de visita y muchas personas también acá tienen segundas casas. Por lo tanto, además de todo lo que implica la disciplina de nuestros propios habitantes que habitamos este territorio, también nos vemos afectados o tenemos que convivir con el ingreso de otras personas que muchas veces vienen de otras comunas que tienen mayores contagios. Por lo tanto, acá se da esta dinámica, ¿verdad?, de tratar de controlar la expansión del virus dentro de nuestra propia comunidad, pero también yo creo que incentivar la conciencia de las personas que vienen desde otros lugares de poder un poco resguardarse cada uno en sus comunas y no ingresar a la nuestra no en desmedro, ¿verdad?, de libre tránsito que tienen las personas, pero también en respeto de todo lo que, de las dificultades que nosotros tenemos como comuna, porque somos una comuna que está bastante aislada en relación a las otras. Hay gente que vive, por ejemplo, a 4 horas de Valdivia, entonces uno piensa, claro, Valdivia está al lado, pero nosotros estamos en la frontera con Argentina. Entonces, por ahí también, pese a los pocos contagios que tenemos aún, es un trabajo diario, cotidiano, que se tiene que estar dando a la población para que esto lo tratemos de contener lo mayor posible. Pero por el momento estamos bien en relación principalmente por la preocupación que hay con la región metropolitana. Respecto a la radio online 18 de octubre, si nos puedes contar un poquito sobre cómo nace esta radio y también qué han estado haciendo durante este periodo tanto del estallido social acá en Chile, pero también con el tema de la pandemia del coronavirus. Bueno, la radio, como su nombre lo dice, 18 de octubre, nosotros primero, gran parte de quienes integramos la radio somos 5 chicas hasta el momento. La mayoría pertenece a Izquierda Libertaria y en su momento previo al 18 de octubre ya estábamos viendo la necesidad de tener un medio de comunicación y de difusión popular que también tuviera miradas más territoriales, más locales. Y una vez que nos encontramos con octubre, ¿verdad? Y con todo lo que es la revuelta popular en Chile, esta necesidad se agudiza, ya que quizás lo vamos a comentar un poco después, pero los medios de comunicación yo creo que no solo a nivel nacional, sino que en todo el mundo, la mayoría está de la mano de grupos económicos, tienen ideologías particulares que muchas veces, yo creo que la mayor parte de las veces no favorece a las luchas populares, a los movimientos sociales. Y ante esta situación que ya yo creo que a cada persona la interpela y en mayor razón todavía a las organizaciones sociales y políticas, nos hacen plantearnos ya como una necesidad real y concreta de poder generar este espacio de difusión. En Panguipulli también hay un movimiento social que tenemos la coordinadora No Más FP,
tenemos temas medioambientales, por lo tanto existe un nicho de conversación en relación a los movimientos sociales. Y de ahí es que a partir del 18 de octubre empezamos un poco a pensar en esta idea y se concreta el primer programa el mes de febrero, el 10 de febrero. Ya comenzamos a través de nuestro Facebook a transmitir. Y de ahí en adelante hemos estado siempre, bueno, siempre fue la idea de poder difundir las ideas del movimiento social desde una mirada crítica, pero también desde una mirada comunista, libertaria, porque entendíamos que la derecha tiene sus espacios, tiene sus medios y nosotros tenemos que construir los nuestros, los que son populares, del territorio, de la gente que siente la necesidad de tener una vida digna. Esas personas en este tipo de medios tienen que tener espacio, tienen que tener voz. Por lo tanto, de ahí vienen toda la seguidilla de programas y que en el mes de marzo, cuando ya comienza el tema de la pandemia, un poco se nos da vuelta el panorama y tenemos que empezar a pensar en cómo en estos tiempos nuestro medio también se sigue colocando al servicio de las luchas populares que no se acaban y que por el contrario, la pandemia cristaliza todos los problemas que hoy día tenemos en Chile, porque nosotros estábamos hablando de salud, de educación, de toda la crisis que tenemos a nivel de derechos sociales, y con la pandemia esto no es que vengan a aparecer ahora, sino que se Claro. agudizan. Por lo tanto, todos los programas que siguen de ahí tocan las mismas temáticas del movimiento social, pero la mayoría con un foco que tiene que ver con el contexto de pandemia. Por ejemplo, la situación de los trabajadores en la salud, que antes de octubre ya los trabajadores estaban de la salud movilizados, tenían huelgas, tenían movilización. Ahora, o sea, se cae en nuestra cara toda la situación crítica que vivía la salud y los trabajadores de la salud. Y ahí tuvimos un programa para aquello. Y así sucesivamente. Pero hemos estado continuamente, porque en realidad el movimiento social de octubre trae consigo todos los temas de hoy día, o sea, son totalmente vigentes, solo que Claro. agudizados. Claro, me imagino. Y hacia eso quiero avanzar en esta conversación. Quizás María Cristina nos puede dar una reflexión sobre el rol que están jugando los medios alternativos frente a estas crisis que han habido tanto en Latinoamérica, pero también que está pasando a nivel mundial con el tema de la pandemia. Nosotros por lo menos acá hacemos un diagnóstico respecto a cómo están tratando el tema de la pandemia los medios tradicionales, que son los medios de masa que son las radios, la televisión, pero que acá en Chile, tú sabrás, María Cristina, que existe una alta concentración de los medios, por tanto no hay mucha no hay mucha diversidad en el discurso, quiero decir. Entonces, nosotros vemos que quizás se está dando el foco solamente en la pandemia en sí misma, pero tratando de tapar que la crisis no es la pandemia, sino que la crisis o la pandemia se venía arrastrando hace décadas, por lo menos acá en el país, y que tiene que ver con una crisis del modelo tanto económico como social. Entonces me gustaría que nos pudieras dar una reflexión en torno al rol que están jugando los medios alternativos, medios populares en momentos de crisis. María Cristina. Claro, los medios, nuestros medios son medios de organizaciones sociales, ¿no? Y lo que se está viendo ahora es que, bueno, como vos decías, se agudiza el rol que venían teniendo los medios hegemónicos. Hoy, con el tema de la pandemia, por lo menos en Argentina, es 24 horas hablando de los casos, contabilizando caso por caso, Claro. Invisibilizando las situaciones más complicadas de los sectores más pobres de nuestra ciudad, bueno, del país. Una mirada absolutamente centralista que desconoce, o sea, que habla de lo que es Capital Federal y lo que la rodea, que son bocinas que aumentan las voces de un sector que es minoritario, que es un sector, por ejemplo, que está en contra de la política del aislamiento, ¿no? En Argentina ustedes saben que rápidamente una política del gobierno de Alberto Fernández, un gobierno que recién asumía, de frenar, de priorizar la vida, dijo el presidente, ¿no? Priorizar la vida, que implicó rápidamente declarar el aislamiento social preventivo.
para equipar el sistema público para que cuando llegue el pico de la pandemia esté preparado como para poder recibir la salud pública a todas las personas que van a estar infectadas y además aislar a todos los grupos también que iban a estar contagiados, ¿no? Eso hizo que hoy tengamos estadísticas en lo que es en comparación con la región latinoamericana, por ejemplo, estadísticas que no son tan alarmantes como las del resto de los países, ¿no? Se ha duplicado las camas, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande que tenemos en el país. Se ha dado un montón de políticas de asistencia para las personas que no tienen ingreso. Se ha reforzado la asistencia concreta con programas concretos a millones de argentinos y de argentinas. Así que los medios en este momento, por ejemplo, el otro día estuvieron todo un día con una movilización que se hizo en Capital Federal, nada más, no fue una movilización nacional, solamente en Capital, que hablaban, que comparaban las políticas de este gobierno con como que era la dictadura de la cuarentena, ¿no? Entonces, amplifican un sector, porque la verdad es que está muy bien visto el gobierno de Alberto Fernández, las medidas que ha tomado, porque creo que ha priorizado la vida realmente, más allá de que un montón de personas están atravesando una situación tremenda, porque todas las personas que no tienen un salario que continúen cobrando, porque o no trabajan en blanco, por un montón de situaciones, la están pasando muy mal y cada vez peor. Sabemos que peor hubiese sido liberar todo eso y tener las cifras que tiene Brasil o los porcentajes que tiene Brasil, por ejemplo, ¿no? Si no se hubiese tomado una medida de aislamiento a tiempo. Es decir, que todo el sistema mediático siempre están al servicio, son los medios de los sectores de la economía más poderosos, ¿no? Cuando el Estado es un Estado que también responde a ese sector, serán medios que, bueno, que estarán aliados a los gobiernos. Cuando son estados que no responden a los intereses de los principales sectores económicos, estarán en contra de los gobiernos, y a veces hay espacios de negociación, como creo que en Argentina es este momento, donde no hay un enfrentamiento entre el gobierno y los medios, pero sí hay un tira y afloje entre esos sectores. Por lo tanto, nuestro rol de los medios de las organizaciones sociales, los medios alternativos, populares, que en Argentina son muchos, ¿no? Es clave. Es clave en este momento, por ejemplo, para contar, para asistir, para que en una comunidad, que la gente tenga una radio comunitaria o una radio local, implica que saber dónde ir a comprar, dónde ir a buscar alimentos, saber cuándo se cierran las fronteras en tal sector, saber hacer programas educativos, por ejemplo, con las escuelas en sus localidades, más allá de las políticas nacionales. O sea, información concreta, servicio concreto, que si te quedas mirando los canales de Capital no lo vas a encontrar jamás. Y además de esto, de poder organizarnos, simplemente eso. O sea, si no sabemos, si no podemos leer la comunidad, qué está pasando en la comunidad, no sabemos cómo organizarnos, no sabemos, bueno, cómo aunar esfuerzos para salir adelante. Y además vamos a tener una mirada distinta del mundo que nos rodea. O sea, si yo escucho una radio comunitaria, voy a escuchar gente que se está organizando, los grupos agroecológicos que siguen distribuyendo alimentos aquí, los comedores, cómo funcionan, las campañas de las escuelas, las campañas locales. Si yo me quedo escuchando los grandes medios, voy a escuchar lo que está pasando en Capital, el conteo de muertes y de contagiados ¿no? Y solamente eso, y bueno, o sea, que depende del sistema democrático, por supuesto que depende de la cantidad de democracia, de la posibilidad de vivir en una democracia real, que es tener medios de comunicación propios para tener voces de los distintos sectores. Y los medios monopólicos no lo garantizan, no lo van a hacer nunca, y hay que frenarlos porque si no se llevan puesto todo un sistema democrático, no solamente las voces de algunos sectores, se llevan puesto todo el sistema democrático.
Claro, me imagino. María Cristina Cabral, integrante de la mesa directiva del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco para Radio Universidad Austral de Chile. También estamos con Lorena Maldonado, integrante de la radio online 18 de octubre en la comuna de Panguipulli. Lorena, y a propósito de lo que nos hablaba María Cristina sobre el tema de la democracia real, me gustaría que pasemos quizás al tema del derecho a la comunicación y cómo la entendemos y cómo la entendemos y cómo debería ser por lo menos acá en Chile. Yo tengo entendido por lo menos que en Argentina hay un poco de avance respecto a esto en comparación con nuestro país, pero nosotros acá en Chile estamos viviendo un momento de inflexión. Creemos que el plebiscito de octubre para la nueva constitución va a ser un momento importante y donde el derecho a la comunicación va a ser una pelea que se va a tener que dar, sobre todo con este tema de la monopolización de los medios que existe en nuestro país. Lorena, si nos puedes contar o dar una reflexión respecto al derecho a la comunicación, cómo la deberíamos entender por lo menos acá en Chile y también la importancia que va a tener esto para desarrollar, por ejemplo, proyectos como la radio 18 de octubre. Lorena. Bueno, acá en Chile la verdad que hacer comunicación, hacer radio o lo que sea, un medio masivo que efectivamente llegue a muchas personas, es difícil. Hay que tener recursos económicos, ojalá tener grupos económicos detrás, ¿verdad? Por lo tanto, el derecho a la comunicación está bastante, desde mi perspectiva, desde la perspectiva de las chicas que nos integramos la radio, coartado en ese sentido. De ahí que surge la necesidad de tener espacios efectivamente que sean democráticos, que nosotros podamos decir que nosotros, por lo general, lo que hacemos en nuestra radio al menos es trabajar nos acompañamos de datos que son reales, que son estadísticas, pero esos datos por lo general van acompañados de una reflexión distinta a lo que hoy día los medios de comunicación están entregando, porque hoy día los medios de comunicación pueden decir hay tal cantidad de contagios, pero lo que sigue a ese dato es solo ideología que quieren meterle a la gente lo que tú mismo decías, o sea, le interesa ahondar en el dato, en la pandemia, pero no lo que genera este tipo de situaciones de crisis, no solo en términos sanitarios, sino que en términos de vivienda. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que nosotros en ese sentido colocamos, porque entendemos que la comunicación requiere de recursos, que los cuales no lo contamos porque somos una radio autogestionada, es que tenemos que hacer lecturas de datos objetivos, ¿verdad? Lo más objetivo posible en ese sentido, pero tenemos que tener lecturas distintas a lo que hoy día están diciendo los medios tradicionales. Entonces, Ujú. colocamos TVN, Megavisión, Chilevisión, dicen lo mismo, exactamente lo mismo, no se cuestionan el modelo económico, social, político que existe en Chile. Y lo que nosotros hacemos en ese sentido como alternativa y como hacerle la contra al tema de la comunicación es comunicar cuestiones que son que están pasados por un colador distinto. Nosotros también queremos instalar ideología, pero una ideología que efectivamente la gente que hoy día nos escuche se siente identificada. No tengamos lecturas que sean tan catastróficas para nuestra comunidad porque eso no hace bien. O sea, sí, efectivamente tenemos un problema sanitario, pero también tenemos que tener alternativas distintas para que posterior a esto, esta sociedad también mejore. Y de Claro. ahí que un poco nuestra función hoy día como medio de comunicación es poder visibilizar que tenemos una crisis sanitaria, pero de la mano vamos acompañando con distintas temáticas que posterior a la salida de esta nos hagan ser un país distinto, porque además, en perspectiva, nosotros tenemos el tema de cambiar la constitución. Por lo tanto, como medio de comunicación tenemos siempre como horizonte poder ser un aporte en ese proceso de cambio de constitución que María Cristina puede quizás comprender que en Chile tenemos la constitución desde la dictadura. Por lo tanto, para los chilenos y chilenas es muy importante que la constitución cambie, pero que también cambie para mejor. O sea, efectivamente que ahí las temáticas de derechos sociales sean en favor de nuestro pueblo. Por lo tanto, una tarea que no perdemos en términos de esta época de pandemia es que para allá nosotros queremos transitar. Y pucha, cuando nos quisimos plantear la idea de poder tener una radio que uno la pueda escuchar como en la radio, en un dial, Claro. para nosotros eso era carísimo. Sí. Era mucha plata para poder hacerlo masivo.
¿Me Claro. entiendes? Entonces es un gran desafío en términos comunicacionales para quien hoy día quiera hacer comunicación distinta. Porque acá los Claro. medios están tomados por la derecha. No hay casi ninguno que uno pueda encontrar que diga cosas distintas. O ya hay algunos medios que uno busca que son online, pero es un tremendo desafío y que también en la Constitución podría eso incluso ser distinto, porque se pueden generar recursos desde el Estado para potenciar las radios comunitarias. Claro, sí, algo que se ha venido hablando durante harto tiempo, el tema de los recursos, de qué tanto pone el Estado en términos de generar proyectos alternativos de medios de comunicación y también un poco descongestionar este monopolio que existe en Chile. Duopolio le llaman en realidad. María Cristina, yo Que te quería también preguntar un tiene, poco sobre el tema del derecho a la comunicación, sobre la experiencia en Argentina, una lucha que dieron en los 90 que escuché en un foro que tú estuviste que nos hablabas sobre eso, entonces quizás estaría bueno intercambiar esas experiencias para ver, nosotros recién vamos a iniciar un proceso como ese, entonces nos gustaría que nos pudieras compartir cómo se vivió eso allá por lo menos en los años 90. María aquí Cristina. también la ley de la dictadura militar sobre de los medios, el decreto ley de la dictadura, eh, se pudo cambiar recién en 2009. Ustedes piensen que también la ley de entidades financieras y la ley de servicios de comunicación audiovisual son las dos leyes que arrastramos de la dictadura militar, los bancos y los medios de comunicación. Piensen que para llegar a lo que fue el debate del 2009, que es una ley creada por un consenso. Primero esto, unificar en el consenso, porque también cuando tenemos que juntar fuerzas, entonces, ¿a quién le conviene que los medios, hasta los trabajadores de prensa, a los gremios de prensa, nos conviene tener que haya pocos dueños, que son los que controlan además las líneas editoriales, que no te dejan trabajar tranquila, que explotan a la mayoría de los trabajadores, ¿no? A las universidades que forman los estudiantes de comunicación. ¿Para qué están formando? ¿Están formando para ese tipo de mercado o están formando para una comunicación real del pueblo y para tener medios que representen y que contribuyan a las sociedades de otro lugar? Los otros gremios también, los derechos, los demás gremios de la sociedad, ¿qué opinan de los medios de comunicación? ¿No ven ellos también todo el manejo que están haciendo históricamente estos medios? ¿Son aliados entonces? Necesitamos tener muchas alianzas. Y lo que pasa es que históricamente muchas organizaciones sociales o los gremios no han visto en la comunicación un tema eje central de la lucha política. No, nos cuesta aún hoy en Argentina sentarnos con los gremios y decirles, ustedes ponen publicidad en los mismos medios de comunicación que después los extorsionan. ¿A quién están financiando con esa publicidad? El Estado. ¿A quién le está con nuestros impuestos? ¿A qué medios está solventando con la publicidad oficial? ¿Por qué el Estado no puede poner publicidad en las radios comunitarias, en lugar de ponerlo en esos grandes monopolios? Con la mitad de lo que le dan a Clarín en un año podemos financiar la mitad de las radios comunitarias de Argentina. O sea, los porcentajes son, y además ni sabemos siquiera toda la plata que el Estado le da a los grandes medios, porque es muy difícil llegar a esos números, ¿no? Porque se da una parte legal y otra también se da en forma ilegal. O por abajo de la mesa, como se dice, ¿no? Entonces, primero crear un gran consenso y entender que la lucha por la conquista del derecho a la comunicación es la puerta que nos abre la conquista de los demás derechos. O sea, nunca vamos a tener un país bueno, ustedes en Chile lo han llevado por delante, ¿no? Con la masividad tremenda que llevaron, cómo tomaron las calles, ¿no? Pero ¿cómo hacer entender a cada vez más sectores de la población que la lucha por tener medios de comunicación democráticos y por tener otro tipo de estructura mediática es la lucha por el sistema democrático en sí y es el portal, es la puerta para la conquista de más derechos sociales de la población?
Y eso, bueno, en Argentina se confluyó en todo lo que fueron los 21 puntos, que fueron como 21 puntos de acuerdo entre gremios que hasta en otras cosas no coincidían, lograron coincidir en esos 21 puntos, sectores que estaban enfrentados en otras situaciones, bueno, en eso coincidieron y así se pudo llegar a un proyecto de ley que recibió un montón de modificaciones, pero que, bueno, se aprobó. No se pudo, esa ley le falta, esa ley está vigente, pero bueno, tenemos que seguir profundizando por ese camino. Frenar los monopolios y, por otro lado, potenciar otros medios de comunicación. Freno a los monopolios, pero también a la par potenciar medios. Y eso se hace con fondos del Estado, con leyes de fomento de medios comunitarios, de fomento de medios autogestivos, cooperativos, locales también, de distintos sectores, medios escolares, como ustedes tienen, medios universitarios, de distintos sectores, ¿no? Claro, me imagino, y es importante lo que dice María Cristina respecto a esto de la inversión que tiene que haber por parte del Estado para que estos proyectos sean viables con el tiempo. Y acá yo me quería detener un poco en la comunicación popular o la comunicación alternativa como un eje transversal en las distintas disciplinas. Y con esto me refiero a que no solo esté dedicado a los estudiantes de periodismo, sino que, como nos referimos a la comunicación popular, se hace necesario en una comunidad, en una junta de vecinos, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría que nos detuviéramos ahí en la comunicación popular, como les decía, como un eje transversal. Y esto a propósito, nosotros te contamos un poco la experiencia, María Cristina, sobre lo que sucede en Chile, pero el tema de la radio, por lo menos a nivel escolar, de enseñanza básica y enseñanza secundaria o media, como le decimos acá, es muy escasa, son experiencias que no existen. A nivel universitario, no termina siendo transversal en todas las universidades. Existen radios universitarias, sí, pero no existe esa posibilidad para que tanto una carrera, por ejemplo, de la salud, del área de la salud, pueda involucrarse en el tema de la comunicación. Entonces, bueno, partir con Lorena sobre esto y lo que se vive también ahí en Panguipulli, que son comunidades mucho más pequeñas que, por ejemplo, la capital regional como Valdivia, pero donde la radio es súper valorada todavía y súper escuchada también. Entonces, me gustaría saber cuál es tu reflexión respecto como a la comunicación popular como un eje transversal en las distintas disciplinas y en la vida cotidiana. Lorena. Sí, de hecho, uno de las tareas pendientes yo creo que hoy día tiene Chile es poder potenciar todos los espacios donde las personas participen, se comuniquen. En Chile tenemos problemas con el tema de la participación. O sea, hoy día eso yo creo que es una tarea que es muy importante a generar y esto también viene a impactar en lo que tú estás conversando respecto a cómo la comunicación popular es transversal a distintos ámbitos. Yo me acuerdo que hace muchos años cuando yo iba en la escuela, mi escuela tenía una radio y hoy día yo creo que eso no es tan común. Y por lo tanto, a nosotros, que somos las personas que hoy día estamos intentando, ¿verdad?, estar en este espacio de radios comunitarias, se nos hace difícil. De hecho, mi profesión es otra cosa, yo en mi vida cotidiana trabajo en otro ámbito, eh, y se nos hace complicado, hemos tenido que autoeducarnos en estos ámbitos, porque en otros espacios, ni en los trabajos tampoco hay espacios de radio. O sea, hoy día quien hace radio se dedica exclusivamente a eso, pues a hacer radio. Pero no hay en organizaciones sociales, en juntas de vecinos, este tipo de instancias. Por lo tanto, aquí obviamente hay un nicho donde uno tiene que comenzar a explotar, porque efectivamente para que la información se democratice, tenemos que llegar a todos los lugares, que todos tengan voz. De hecho, esa es nuestra idea dentro de nuestros objetivos que tenemos como radio, es que hoy día le demos voz o seamos voz para los que no tienen voz. Y resulta que acá nos encontramos con brechas que son desde nosotros mismos, o sea, tener que aprender a cómo manipulamos la radio, que no lo sabíamos,
¿cachai? Entonces, efectivamente es una tarea muy importante para que las escuelas tengan radio. O sea, si tú vas creando desde chiquititos estos espacios, la gente se comunica, participa, todos somos muy, a los chilenos somos muy chupados. ¿Entiendes? Sí, es O sea, verdad, sí. nadie quiere estar en este espacio que se ve tan expuesto, pero es Mm. porque de pequeño no ha sido así entregado, po. O sea, la información, la comunicación, el hablar, acá muchas veces nos juega un flaco favor. Por lo tanto, si nosotros efectivamente estamos promoviendo ser un espacio de las personas que hoy día no tienen espacio, que son siempre los marginados, los que están al último, a la cola, tenemos que comenzar a cuestionarnos cómo llegamos a las juntas de vecinos, cómo están los sindicatos con sus espacios en la radio, que tampoco los tienen. Eh, yo creo que ahí hay que hacer las miradas que mirar quizás a nuestro país hermano, vecino Argentina. Yo me acuerdo que cuando he ido en un par de veces oportunidad a Argentina, los profesores tienen su radio, nosotros íbamos, siempre la colocábamos, escuchábamos, era la radio y los profesores. Eso acá en Chile no existe. Claro. Me imagino. María Cristina, si nos puedes contar un poco la experiencia ya respecto a este tema de la transversalidad de la comunicación popular. Sí, pensaba esto, que lo importante de la participación y Mm. y la ley no solamente piensa en la instancia de la producción, de la realización de la radio, sino también en las audiencias y en los derechos de las audiencias. Por ejemplo, yo la escuchaba a Lorena que hablaba de las personas a las que se le ha sido negada la voz, ¿no? Los que no aparecen, quienes no aparecen, pero cada vez somos más los que no aparecemos porque o son vulnerados nuestros derechos por la forma en que los medios monopólicos nos tratan. Entre ellas las mujeres, ¿no? Todo el discurso machista, cómo se reproduce en los medios de comunicación. Los discursos en contra de las juventudes, especialmente las juventudes estigmatizadas, estereotipadas por los grandes medios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Argentina, tener la ley de medios también implicó en un momento de debate cultural que fue también la ley de la música y los músicos independientes y la necesidad de que los medios compartan producciones de músicos independientes de la zona y la producción audiovisual y los derechos de las audiencias, la creación de la Defensoría del Público, y todo un trabajo de educación en derechos comunicacionales, derechos de las audiencias y derechos a producir y participar. Hoy se está hablando mucho de la conectividad, ¿no? Que también es un derecho importante, la conectividad en todo el territorio, pero el acceso a la comunicación es una partecita. Después está la otra parte, que es la parte de participar, de tener nuestras voces, de las distintas regiones del país, ¿no? De no tener medios centralistas, de tener, bueno, y esto, de discursos que no sean machistas, que no sean misóginos, que respeten a la niñez, que respeten a las personas mayores. Bueno, creo que el derecho a la comunicación es transversal y la comunicación popular latinoamericana tiene una historia muy rica en lo que es la búsqueda de esto, ¿no? Y en ejemplos concretos, por ejemplo, hoy que la radio es un espacio que se ha plegado a las que son las estrategias educativas. Ya en la década del 40 había radios alfabetizadoras en la América Latina. En la década del 40. Pensemos en lo que son las experiencias de las radios mineras en Bolivia, las radios, ¿no? De donde los trabajadores pagaban una parte de su salario para tener su radio. Y resistieron y murieron muchos en las puertas de sus radios contra las dictaduras militares. Es decir, que tenemos que encontrar en esa historia, en esa trayectoria de la comunicación popular latinoamericana y la educación popular también, que para mí van de la mano, las herramientas de lucha que necesitan los pueblos en este momento, ¿no? Educación y comunicación propia, ¿no? Para el pueblo, desde el pueblo, porque si no tenemos muchísimo que perder, no podemos construir ninguna democracia de espaldas a las voces, a nuestras propias voces, ¿no? Claro.
María Cristina Cabral, de la red del Foro Argentino Radios Comunitarias Farco, y también estamos junto a Lorena Maldonado, integrante de la radio online 18 de octubre de la comuna de Panguipulli, acá en el sur de Chile, para Radio Universidad Austral de Chile. Está buena la conversación, pero ya tenemos que ir finalizando. Pero quería dejar, se nos van a quedar varios temas pendientes, pero lo que me interesa quizás es este tema que estamos hablando de la democratización de la comunicación. Vemos que ante la crisis de representación que tienen los medios tradicionales y el cuestionamiento que explota gracias a las redes sociales, también son las redes sociales las que están democratizando la comunicación. Hablamos con Lorena antes de estar al aire de lo que está pasando, de que sobre todo con este tema del encierro todos queremos hablar, está esa necesidad de hablar y de ser escuchados. Entonces, son las redes sociales las que cumplen un rol fundamental. Con esto digo que se puede hacer un programa en formato podcast solamente con un notebook y una cámara web. Entonces, está pasando esto de que hay mucho contenido en la web. Y respecto a eso, me gustaría saber el tema de los filtros. O sea, ante tanta ¿cómo decirlo? Tanta comunicación, tantos programas, tanta información dando vuelta, ¿cuál es el filtro que tiene que haber por lo menos en cuanto al contenido? Y a propósito de las fake news, con esto me quiero detener un poco con lo que está pasando, por lo menos acá en Chile en la última semana se está hablando mucho el tema de las conspiraciones, el nuevo orden mundial. Recuerdo que la marcha que hubo por lo menos en Buenos Aires, yo estuve viendo unos videos de un canal de televisión, salía gente diciendo que no creía en el coronavirus, que esto era del nuevo orden mundial, que este virus no existía, y muy convencidos sobre eso. Y siento que son las redes sociales quienes también son responsables de esto, por no haber un filtro quizás, y ahí dónde está el límite entre la libertad de expresión y ahí también tiene que ver un poco con el derecho a la comunicación sobre lo que estamos comunicando. Entonces, ¿qué pasa con este boom que hay en la actualidad con la necesidad de comunicar? Me gustaría partir con Lorena. Bueno, yo creo que así como hay necesidad de comunicar, también quien comunica se hace responsable y debe hacerse responsable de lo que está comunicando. Y ahí eso a todos quienes hoy día estamos comunicando y colocamos cualquier información que sale en internet, debe ser consciente de aquello. O sea, hoy día si un medio está incluso tomando una noticia real y le está colocando un contenido eh, que no corresponde, va a tener que hacerse responsable de eso. Nosotros estuvimos hablando antes del programa un poco de cuánto daño podemos generar en las comunidades, en los territorios, cuando estamos entregando información que teniendo una porción real, la hemos transformado y hemos contado una historia completamente distinta. Y ahí yo creo que finalmente la audiencia va a ser capaz de poder discriminar entre lo que es real y lo que yo le estoy colocando como medio solo para hacerlo utilizando este concepto como más sabroso, pero en la realidad lo que termina generando es un daño tremendo a las personas. Por lo tanto, claro, o sea, hay mucha información que está dando vueltas, pero yo creo que ahí el llamado a cada persona y a cada medio es hacerse responsable de lo que dices, porque tú lo que no sabes, todo el impacto, y en este tiempo donde es tan delicado los temas de salud, donde puedes generar temas de discriminación, de estigmatización, o sea, hay gente que incluso le pueden ir a hacer daño a sus hogares porque tú Claro. estás inventando una historia basada en algo real, pero le has metido tanto cuento alrededor que lo has tornado en acciones finalmente súper discriminadoras para esas personas. Por lo tanto, yo creo que ahí nosotros como adultos tenemos la posibilidad, obviamente, de cada noticia que nosotros encontremos que no siempre nos calza tanto con lo que es la realidad, de poder buscar otros medios. Hoy día hay tantos medios, como tú dices, que de cierta forma es fácil cuando alguna noticia no te parece tan real, poder tener ciertos medios más que te vayan un poco corroborando aquella información y uno tener los criterios necesarios también para decir que es real y dónde hay información que no es efectiva en ese sentido. Y ahí nosotros también como medio nos hacemos responsables de aquello, o sea, no vamos a subir, no vamos a compartir cualquier noticia. Claro. Eh,
Y de hecho, bueno, lo que un poco hoy día es tan así el tema de los programas que lo veíamos, lo conversábamos también un poco, era de que tú te metes al Facebook o a otros medios de redes sociales y toda la gente está teniendo programas. Para nosotros fue un desafío también poder, porque nosotros comenzamos en febrero donde no habían tantos programas online y hoy día nos encontramos con una situación en que queremos hacer un programa la semana y tenemos que tratar de encontrar un buen horario, un buen día y así de esa manera poder también ser vigentes y ser escuchadas. Claro. María Cristina. Yo creo que siempre, en toda la historia de los medios de comunicación, siempre hubo noticias falsas, hubo intencionalidad de crear a veces caos, estigmatizaciones. La diferencia con esta situación es la rapidez y la cantidad, la rapidez de la circulación, lo cual nos coloca con otros desafíos, ¿no? Por supuesto que los medios, quienes son medios de comunicación, tienen otra responsabilidad. Una persona puede compartir una noticia porque no la chequeó, pero los medios no podemos no chequear, tenemos que estar muy atentos, atentas a lo que estamos compartiendo, ¿no? Y por otro lado, creo también en los contratos con las audiencias. Ojalá uno pudiera encontrar medios de comunicación en los cuales confía, se siente representado, sabe que te van a proporcionar información veraz, que miran el mundo como uno cree que, o sea, que compartís la mirada del mundo con ese medio, entonces confías, ¿no? Y mucho más si es un medio cercano, porque los ves, los conocés, porque están en tu comunidad, ¿no? Pienso que esas son las salidas, digamos, las salidas más colectivas a la información. Y por supuesto que hay responsabilidad y por supuesto que es un gran conflicto para las democracias. Lo vimos con un montón de gobiernos a nivel latinoamericano que fueron volteados por un montón de una estrategia entre la justicia, los medios de comunicación, ¿no? Y al mercado de las comunicaciones, que son muy poderosos. Es decir, que sí, tenemos que tener nuestras propias estrategias desde el pueblo, las organizaciones sociales, no podemos confiar en esos medios, tenemos que crear nuestros propios medios, tenemos que dar batalla a esa agenda, porque ellos nos ponen de qué temas tenemos que hablar y nosotros tenemos otra agenda, que son otras prioridades, y a veces uno no puedes creer cómo hay comunidades que su problema principal es la alimentación, sin embargo están pensando que su problema principal tiene que ver con lo que pasa en Buenos Aires, ¿no? O con la inseguridad en los barrios altos de Buenos Aires, cuando vos decís, no, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu agenda de prioridades? ¿Qué es lo más importante en este momento para vos? No es como que no podés creer cómo nos invaden y nos imponen temas de debate que no son los nuestros. Porque debatamos lo que necesitamos para vivir mejor, debatamos cómo defender la vida en nuestros lugares, cómo defender nuestros territorios, el problema de la tierra. Creo que nos imponen una agenda tremenda y bueno, y las noticias falsas y todo lo que está pasando con la nueva estructura de información son nuevos desafíos, pero me parece que en la historia de los medios de comunicación siempre hubo de este tipo de artimañas. Hoy ese monstruo tiene otras caras, pero tiene el mismo fin, que es marearnos para que no sepamos cómo organizarnos para lograr lo que queremos y lo que necesitamos como pueblo. Así que no nos dejemos marear por esos discursos, por esa agenda que nos quieren imponer. Escuchémonos, organicémonos y para hacer eso, para escucharnos, para organizarnos, para saber en qué lugar del mundo estamos parados y hacia dónde queremos ir, necesitamos medios propios, porque ellos no nos van a mostrar ese camino, no nos van a hacer escuchar, no nos van a permitir organizarnos. Están trabajando por todo lo contrario. Por eso es importante trabajar por una comunicación soberana, democrática, pluralista,
feminista, ambiental, que valore, que ponga en el centro del valor la vida de nuestras comunidades y no otros valores, ¿no? Sino la vida y poder vivir en paz en nuestros territorios. Perfecto. María Cristina Cabral, integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, y también estamos junto a Lorena Maldonado, integrante de Radio Online 18 de octubre en la comuna de Panguipulli. Le agradecemos por estar junto a nosotros acá por la 90.1 FM Radio H. Se nos hizo corto el tiempo, esperamos tener otra instancia, un foro quizás, tener un foro, porque esto es una entrevista, pero da quizás como para una conversación mucho más amplia y para detenernos en varias cosas. Quiero dejar solamente quizá una reflexión respecto justamente al tema de las fake news, sobre todo el tema de las teorías conspirativas. Leí por ahí un comentario que detrás de las teorías conspirativas siempre está oculto el fascismo, entonces quizás viene de la mano con lo que está pasando ahora, donde hay un descontrol desmedido en las redes sociales con lo que uno está publicando y está consumiendo día a día, y sobre todo ahora que estamos frente a la pantalla que casi las 24 horas del día, entonces hay un consumo de información excesivo. Así que el llamado también es a cuidarse y a verificar las fuentes de información y de qué se está hablando. Ya para finalizar, dejar con las últimas palabras, saludos, enviar invitaciones a escuchar los medios a los cuales pertenecen. Parto contigo, Lorena. Sí, bueno, volver a reiterar nuestros agradecimientos como radio de la invitación que nos hicieron. Nosotros hoy día estamos replanteándonos la radio y de qué manera vamos a proyectar nuestro trabajo, y ahí tenemos varias iniciativas que son nuevas para la radio, además del programa que ya tenemos. Pronto vamos a tener un programa que va a estar dedicado a la salud comunitaria. Ese va a ser el foco en términos de abordar la salud, pero en términos más comunitarios. Hoy día un poco lo que plantea la salud en términos cubanos, por ahí va a ir el tema en esa línea. Vamos a tener también un programa especial dedicado a educación, que son los grandes temas: salud, educación. Yo creo que de un país son tremendos temas, y obviamente el foco nuestro sigue siendo el mismo, ¿verdad? Crear radio, crear comunicación, crear información desde el mundo popular y desde los intereses, ¿verdad?, que vayan hacia nuestro pueblo. Así que vamos a tener también un boletín de la radio, y bueno, yo creo que desde una iniciativa que era muy pequeña, ¿verdad?, de tener un programa, después ya nos vamos abriendo espacios a nuevas personas también que se integren a este, que si bien es de izquierda libertaria, pero es un espacio abierto, participativo, democrático, donde nosotros colocamos todos nuestros valores que queremos en una mejor sociedad, puestos en ese lugar también. Así que eso, como tú mismo decías, quienes hoy día están, que leen tanta información detrás de esas noticias falsas, ¿verdad? Como tú también lo dijiste, está el fascismo y también está ahí el poder, el control. Así que nosotros a hacer la contra, a hacer soberanía, a hacer pueblo y a mantenernos informados, y que de esta vamos a salir más temprano que tarde, y quedan un montón de desafíos. Así que arriba el ánimo a todos, y un abrazo también a María Cristina, fraterno desde acá, desde Chile, desde Panguipulli. Muchas gracias. Perfecto, María Cristina. Bueno, gracias por la invitación, Antonio, Lorena. Conocí la experiencia de la Universidad Austral de Chile, la radio, y para mí encontrarnos siempre es un placer, porque después, además, cuando vi todo lo que la pueblada que se mandaron ustedes allí en Chile, para nosotros era un aire, porque teníamos a Bolsonaro del otro lado, pero teníamos a toda la juventud ahí en las calles de Chile, y eso para todos los latinoamericanos y latinoamericanas realmente es un orgullo, ¿no? Siempre la música de Chile, la poesía de Chile, la historia política de Chile nos ilumina, y hemos aprendido también mucho de ellos. Así que siempre estar en contacto y saber que están activos, porque fue dura la pandemia allí, y lo está haciendo acá en Argentina también. Así que fuerzas, sepan que en Argentina los medios comunitarios estamos muy activos en este momento. No nos han doblegado, estamos resistiendo, y este Estado nuevo, que es el gobierno de Alberto Fernández, estamos
dialogando para que termine de comprender la importancia para salir de esta situación, salir con una construcción de lo común fuerte, ¿no? Con mucha solidaridad y de solidaridad, de trabajar lo común, de saber organizarnos. Eso lo saben los pueblos, ¿no? No lo saben los grandes empresarios. Así que tenemos que escucharnos, los gobiernos tienen que atender a eso, y solamente atendiendo lo que pasa en las organizaciones se puede salir de esta mejor parada, ¿no? Es mucho lo que tenemos por perder también, es una situación muy crítica mundial, pero bueno, creo que en Latinoamérica tenemos muchos ejemplos para poder salir adelante. Así que un placer escucharlos, suerte, y sepan que aquí todo lo que sea la experiencia argentina en lo que es la defensa del derecho a la comunicación está siempre al servicio de poder alumbrar también otros debates en Latinoamérica y por supuesto el de Chile, muy importante. Perfecto, muchas gracias. Nosotros le agradecemos también a las personas que nos estuvieron siguiendo por nuestras redes sociales, por el fanpage Radio UH Valdivia y también por la señal 90.1 FM acá en Valdivia. Nos encontramos mañana viernes. Este programa está siendo grabado hoy miércoles de la noche, pero está saliendo ahora al aire el día jueves. Y nos encontramos mañana desde las 8:30 de la mañana con un nuevo República de los Ríos. Agradecemos a Diego Castro, que se encuentra en el estudio de Radio UH, y eso, adelante estudio, hasta luego.